Nosotros no hemos ganado el cielo por mucho que hagamos. El cielo lo ganó Jesús de Nazaret, cuando murió en la cruz y dijo: consumado es. Bueno, gloria al nombre del Señor, hermano. Amén. Como dice la alabanza, sin ti ya no vivo. Amén. Pero sin embargo hay personas, por desgracia, que sí pueden vivir sin Dios. Porque todo el mundo no está dispuesto a someterse a la voluntad del Señor. Esa es la gran realidad. Todo el mundo no acepta a Dios, ni quiere hacer la voluntad del Señor. De hecho, mira lo que somos, un pueblo de 32.000, creo que somos 32.000 habitantes, o pasamos aquí en Totana. Mira lo que nos juntamos aquí. Hay otras iglesias también de hermanos que se juntan, pero quiero decir que puede haber, por mucho que haya 2.000 cristianos, que no los hay, pero que lo hubiera aquí en Totana, ¿dónde están los otros 30.000? Es decir, que hay mucha gente que aunque no lo creáis, saben de las cosas del Señor, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente, incluso teólogos que han estudiado teología, conocen la Biblia mejor que yo y mejor que los que estamos aquí, pero no quieren saber nada de Dios. Es una lástima. Primera de Samuel 17, capítulo 17 y verso 45 a 50. Vamos a leer un texto y ya está. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Amén. Bueno, poned un poquito de atención, que yo voy a terminar muy pronto. ¿Cuántas veces habremos oído hablar del rey David? Y especialmente de este pasaje. Yo, pues no sé, pero si llevo ya 44, 45 años que llevo en el Señor, pues los 44, 45 años he sentido ese mensaje. Lo he sentido muchas veces. Y todos los que estamos aquí, la mayoría hemos predicado, los predicadores de este pasaje. Es un pasaje muy sencillo, donde nos está hablando de David. David era un hombre jovencico, tendría 16 o 17 años cuando se enfrentó a Goliat, era muy joven. Y se enfrentó
Goliat de una forma que a Goliat le ofendió. Lo ofendió porque cuando lo vio con una vara, dice, hombre, es que yo soy un perro. Le dijo Goliat, que acaso soy yo un perro para que venga con una allá. Es decir, que no iba vestido de guerrero David. Saúl le puso un traje de guerrero y no podía andar con él. Traje que llevaba malla, llevaba coraza, y David no podía, no se adaptaba a ese traje. Pero David se adaptaba a lo que tenía. Y con lo que tenía, una honda, 5 piedras, ropa sencillica, pero fíjate, no se vistió de guerra en absoluto, se vistió de pastor, de lo que él era. Él era pastor de las ovejas de su padre, no era otra cosa. El menor de sus hermanos, es decir, que no tenía importancia. Pero hermano, no tenía importancia, pero él se enfrentó a Goliat con algo que mucha gente no tenía. Allí en Israel había grandes hombres y hombres fuertes y valientes, empezando por el rey. Saúl, dice la palabra de Dios, dice el profeta Samuel, que era de hombros para arriba más alto que todo el ejército. De hombros para arriba, no sé los metros que me diría, pero era bastante alto. Pero hermano, no pudieron hacer nada. Durante 40 días se enfrentaron unos enfrente del otro, en un lado una montaña, en otra montaña, y en medio del valle salía el filisteo, Goliat, y los desafiaba, y no había nada más que derrota. No tenía ninguno valor, iban vestidos de armadura, iban vestidos para la guerra, pero ninguno podía hacer la guerra porque todos tenían miedo. Miedo de ver a un gigante, miedo de ver a un hombre de 3 metros de altura. Pocos hombres hay en la tierra con esa altura, se pueden contar con las manos. 3 metros de altura hay pocos. Y aquel hombre era un hombre de guerra, fuerte, valiente, pero claro, David le venció, porque David no iba en su nombre, él iba en el nombre del Señor. Por eso venció. Los otros hombres, no digo que no iban en orden, el pueblo de Israel, los guerreros que estaban allí, pero tenían miedo. El miedo los retenía para luchar. Pero David no tuvo miedo. David estaba acostumbrado que cuando venía un león y cogía una oveja y se la quitaba, él iba detrás del león y le quitaba la oveja, le abría la boca y le quitaba la oveja al león. Dice, fuere oso o fuera león, ya está bien. Ya hay que tener valor y fuerza. Tú imagínate la garra de un león que es más grande que mi mano, así. O un oso ya es exagerado. Las fuerzas que tienen esos animales. Sin embargo, David defendía a sus ovejas de una manera extraordinaria. Las defendía a tope. Y tuvo una gran victoria, que es lo que quiero deciros. Tuvo una gran victoria, pero no me hablaron de la victoria.
voy a hablaros de las derrotas. La victoria a David lo hizo grande. Aquella victoria lo hizo grande. Pero David después sufrió muchas derrotas en su vida. Un hijo mató a otro hermano. En fin, hubo batallas fuertes que pasó David por su carne, por su cuerpo, por su mente, por su vida. En toda la trayectoria que tuvo David, desde que venció a Goliat, que esa es la primera victoria que se menciona. Tuvo otras victorias, pero esa es la más grande, la más heroica, la mejor que tuvo, vencer a Goliat. Pero claro, tuvo derrotas muy grandes también. Derrotas grandes. Cometió errores grandes. Errores que no le pegaban a él hacerlo. Porque era lo más grande que había en Israel. Y a él no le pegaba hacer las cosas que hizo. Pero las hizo. ¿Sabes por qué las hizo? Porque todos los hombres cometemos errores. No hay nadie en la tierra que sea perfecto ni que va a ser perfecto. Nadie. Vamos a entrar al cielo con nuestros errores. Pero claro, con los errores que Dios nos perdona, que son todos los errores. Por eso vamos a entrar al cielo, si no, no entraríamos ni por allá arrimados. Vamos a entrar al cielo por la misericordia que Dios tiene. No es porque nosotros lo merezcamos, porque no nos merecemos el cielo, hermano. El cielo lo ganamos. Nosotros no hemos ganado el cielo por mucho que hagamos. El cielo lo ganó Jesús de Nazaret. Cuando murió en la cruz y dijo, consumado es. Cuando dijo Jesús, consumado es, ahí venció Jesús, y ahí Jesús tuvo la gran victoria de derrotar a Satanás, al pecado y al mundo. Ahí tuvo Jesús la victoria en su muerte, y nosotros tenemos victoria en Jesús. Amén. En Él. Fuera de Él no hay victoria. Amén. Para tener victoria hay que estar con el Señor. Amén. Si no lo tiene, nunca tendrá, ni yo ni nadie tendrá victoria. Para tener victoria tenemos que estar con el Señor Jesús, hermano. Decirles, hermano, que aquí en Totana, porque no estoy hablando de Murcia, estoy hablando aquí. Aquí en Totana, todos los que venimos, empezando por mí, el primero, todos cometemos errores y fallos. David cometió errores, pero ningún error de los que cometió David lo apartó de la presencia del Señor. Ahí es donde quiero traerte. Ningún error, ningún pecado, ninguna acción mala de las que hizo lo apartó de Dios. Al contrario, se fortaleció en Dios. Hay un salmo, si no recuerdo, el Salmo 53 creo que es. Cuando David confiesa un pecado, y está escrito en el Salmo 53, y lo confiesa, dice, mira lo que dice David. El que tuvo aquella victoria tan grande, mira lo que confesó. Porque contra ti he pecado.
y mi pecado siempre está delante de ti. Fíjate lo que le estaba confesando al Señor. Había tenido victorias, pero también tuvo muchas derrotas. Pero las derrotas que tuvo, el mal que hizo, no lo apartó de la presencia del Señor. Las derrotas a él le sirvieron, fíjate lo que te voy a decir, le hicieron mucho daño, pero le sirvieron para bien. Pero ¿qué estás diciendo, Félix? Que ahora estás pasando por un momento, por un bache malo, y ahora eso te hace bien. Si es una derrota, que estoy en el Señor y conozco a Dios, y ahora viene algo a mi vida, no va a haber derrota que me aparte de la presencia del Señor. No se lo permito. Yo no sé tú, pero yo no se lo permito. Ninguna derrota por la que yo pase, ninguna. Y he pasado por momentos difíciles, pero ninguna derrota por la que yo pase me apartará de la presencia de Dios. Porque sé que mi hundimiento físico, moral y espiritual sería apartarme de la presencia de Dios. Tengo el conocimiento de que si me apartara sería la ruina, sería mi grande ruina. David tenía ese conocimiento, sabía que nadie lo podría apartar. El apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, no voy a leer el texto, lo tengo aquí, pero no lo voy a leer, dice así: porque una vez estuvo predicando y le pegaron una paliza que lo dejaron medio muerto, de tal manera que lo dejaron fuera del pueblo, lo dejaron. De la paliza que le pegaron, él no podía levantarse, pensaban que estaba muerto. Y ahora, a otro día, los discípulos fueron y lo cogieron, se lo llevaron, le curaron las heridas. Y ahora Pablo, hermano, cuando pasó de nuevo por aquellas ciudades, le explicó y les dijo: mirad, es necesario que pasemos por derrota. Amén. Es necesario que pasemos tribulación, porque por medio de la derrota y por medio de tribulación entraremos al reino de los cielos. Amén. Así es que no te aflijas. Si no tienes dinero, si no tienes vestido, si no tienes para colorete, de vez en cuando tenemos que reírnos para no. Decirte esto por no decirte otra cosa. Cada uno sabe las faltas que hay en su casa. Cada uno sabe cómo está viviendo. Cada uno sabe cómo está. Hay gente que está en su casa, hermano, y van de derrota en derrota, de derrota en derrota, de derrota en derrota. Y sin embargo yo los veo y van así, mírame, van así. Y los veo, que cuando le veo la cara digo: Dios mío, esta persona qué cara tiene. Pero aunque tenga la cara esa que tiene, viene todos los días a escuchar la palabra. Con toda su carga, con toda su tribulación, viene porque necesita a Dios. Amén. Porque sin Dios no podría vivir. Amén. Sin Dios no podría mantenerse. Amén. Sin Dios estaría esa persona o esas personas un día. Tú no has visto cuando una persona, hace poco vi a una persona que quería quitarse la vida
tienen esperanza. Lo pierden todo, el diablo lo engaña de tal forma que lo pierden todo. Se quitan la vida, hay personas que se quitan la vida. Conocí a una persona que se pegó fuego, un hombre joven, sería de mi edad ahora mismo. Se llamaba Diego, el pobre. Se echó una lata de gasolina entera y se pegó fuego. Al lado del pozo fue, en un subterráneo que hay que pasar la vía, ahí se pegó fuego, ahí se mató. Joven, era un crío. Y lo recuerdo, hermano, la desesperación lo llevó a la muerte. Tú tienes la suerte. Escucha bien. Tienes la suerte. Tienes la suerte, y si esa palabra no es la palabra adecuada, tienes la gracia de Dios. Amén. Que Dios te ha mirado con misericordia. Amén. Cuando estás caído, extiende su mano. No es porque te lo mereces, ni yo tampoco. Es por su gracia. Es por su amor. Estás de pie porque la gracia de Dios lo permite. Amén. Si no, no podríamos estar de pie. Ni podríamos venir ni al culto. Satanás nos mataría. Pero gracias. Gracias por cómo estamos. Por todo lo que Dios nos da cada día. Cada día, gracias a Dios, comemos. Más o menos, mejor o peor. Yo ya como no puedo mascar, a la vez digo, hazme el guisado que hagas con la turmi, pero que no puedo. Pero como. Escucha bien. Sé agradecida, sé agradecido con Dios. Amén. Porque si estás de pie es porque Dios quiere. Amén. Créetelo. Y cuando te vengan derrotas, que una derrota no te aparte nunca de Dios. Gracias, Señor. Que la derrota, que la tribulación, que la carga, la escasez, lo que venga a tu vida sea para fortalecerte. Que tú digas con el corazón, de verdad, con el espíritu, digas, gracias, Señor, gracias por este día. Tengo derrota, pero yo sé que tú me vas a dar la victoria. ¡Gloria a Dios, hermano! David tuvo muchas derrotas, pero todas las derrotas se convirtieron en victoria. Vamos a aprender un poquito. Y no quiero meter a Jesús porque es el más grande. Jesús nunca tuvo derrota. Todo lo que tuvieron fueron victorias. Amén. Aun cuando estaba en la cruz, para él fue una victoria. Amén. Fue cumplir con la palabra del Padre. Que ya está bien hecho. Eso es lo que es someterse al Padre de verdad. Murió, dice, y murió de muerte de cruz. Lo más doloroso, lo más escarnoso que había era la muerte de cruz. Pero para Cristo dijo aquellas últimas palabras: Padre, perdónanos. Consumado es. Cuando dijo consumado, dijo: he vencido a Satanás, he vencido al mundo, he vencido a la carne, Amén. he vencido al pecado. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén.